Buenas noches, estimados, estimadas. Bienvenidos a la conferencia que nos va a estar acompañando el psicólogo Edgar Bermeo Vandenberg. Les damos la bienvenida a todos cordialmente desde CEICAP, la organización, el Centro Internacional de Capacitación Pedagógica. Hasta que él nos comparta un poco, de sus conocimientos, les vamos a explicar un poquito de qué trata la organización y quiénes somos. En sí, nosotros estamos comprometidos con crear soluciones de aprendizaje para mejorar la educación de nuestros usuarios por medio de recursos virtuales. Esto quiere decir que estamos trabajando con una red de personas alrededor del mundo en diferentes temáticas, tanto de educación como psicología, arte, y de esta misma forma invitamos a los profesionales a compartir con nosotros para futuros congresos, conferencias y encuentros. Les comentamos sobre nuestra misión y nuestra visión, que en sí es generar un aprendizaje significativo para la comunidad con cursos que les ayuden a conocer un poco más de las distintas temáticas mediante los recursos virtuales. Y en sí, lo que queremos hacer es poder desarrollar el potencial de cada estudiante por medio de estos recursos. Por el momento contamos con 3 cursos, que son el curso de música, un curso de escritura creativa y un curso de psicología social. Las ventajas de este curso, como podemos observar, en realidad es para generar profesionales expertos de sus respectivas áreas a nivel internacional. Todo esto mediante certificaciones por los distintos profesionales y en sí de parte de la institución. Ahora vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos la página web, ceicap.org.weebly.com, y ustedes pueden estar en contacto con nosotros mediante esta página y a través de las redes sociales. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al psicólogo Edgar Bermeo, que nos va a comentar un poco sobre la temática del día de hoy. Bienvenido, psicólogo Edgar Bermeo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Jessy, por esa bienvenida y por la explicación del CEICAP. A partir de ahora voy a comenzar a hablar del estrés y de cómo el estrés se relaciona con la ansiedad y la depresión. Que nosotros entendemos al estrés como cierto malestar que nos afecta cotidianamente, pero lo vemos muy alejado de los trastornos mentales o de las emociones o de ciertas circunstancias que pueden llegar a abrumarnos, y aún más de la ansiedad y la depresión. Entonces vamos a ver cómo funciona el estrés y cómo se relaciona con estas dos condiciones. Según Hans Selye, el estrés es un conjunto de reacciones expresadas por un organismo, es decir, nosotros respondemos frente a amenazas del entorno que nos generan cierta presión, que nos generan preocupación, cierta angustia, cierto malestar, con el fin de mantener el equilibrio interno, y se disparan ciertos grados que son el de alarma, donde nosotros nos preparamos psicológicamente para enfrentar un proceso de lucha o huida que nos permita sobrevivir principalmente. También tenemos la resistencia, donde contamos con ciertos atributos, ciertos mecanismos de defensa que nos preparan para enfrentar la amenaza, o si ésta se prolonga, desarrollar ciertas estrategias para poderlo enfrentar de una manera eficiente. Y por último, si el estresor derrumba nuestro mecanismo de defensa, llegamos a la etapa de agotamiento, donde nos desgastamos, y ahí es donde empiezan a ocurrir los trastornos psicológicos relacionados al estrés. Existen diversos tipos de estresores, tanto internos como externos. Entre los externos encontramos los que están en el ambiente, que corresponden a lo bioecológico y lo psicosocial. Lo bioecológico corresponde a ciertas condiciones climáticas, inundaciones, huracanes, que nos generan cierto grado de estrés en mayor o menor medida según el tipo de circunstancia en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos corriendo bajo lluvia, no es algo tan catastrófico, podemos correr, tener un paraguas o escampar en algún lugar, pero sí nos causa cierto grado de estrés, cierto grado de malestar, incomodidad, porque nos impide lograr nuestros objetivos, nos atrasa, nos moja, etc.
Y esto puede considerarse un estrés leve. Sin embargo, cuando hablamos de inundaciones, huracanes, ya es un poco más fuerte y puede generar ciertos problemas o malestar, ya que estamos hablando de condiciones mucho más fuertes. También existen las condiciones psicosociales, que es todo lo que compete a la relación con las personas en nuestro entorno, sea un entorno más cercano como un familiar, laboral, educativo, o también condiciones políticas, de violencia o incluso guerra, según cómo nosotros interpretemos estas circunstancias y cómo sea nuestro vínculo con ese tipo de personas, asimismo nos va a afectar de una mayor o menor manera y nos va a causar cierto grado de estrés. Lógicamente no es lo mismo un estrés laboral que un estrés producido por un evento de guerra o catastrófico o violento. Sin embargo, hay ciertos factores que se deben considerar, como la intensidad, la duración, lo preparado que estemos y nuestros mecanismos de defensa. Y entre los mecanismos internos está cómo nosotros procesamos la información de manera interna. Es decir, nosotros cómo nuestros pensamientos los llevamos hacia el pasado o hacia el futuro y nos causan cierto grado de estrés e incluso ansiedad o depresión, si es que estamos constantemente preparándonos para una amenaza inminente, para una amenaza que no va a llegar o incluso que puede estar solo en nuestras mentes, que no solo nos causa estrés, sino además nos causa ansiedad, ansiedad que nos prepara para esa amenaza que está en un futuro incierto, puede ser algunos días, meses, años, e incluso depresión, cuando pensamos mucho en condiciones del pasado que nos generan cierta culpa, malestar, incomodidad. Y el procesamiento puede ser tanto cognitivo como emocional. Cognitivo en el sentido de que es como nosotros entendemos e interpretamos ese factor estresante del entorno. No es, a veces podemos confundirlo y darle otros matices, otras interpretaciones, y el emocional, cómo asociamos diversas emociones al estímulo estresor de nuestro entorno. Y todo esto nos puede llevar a respuestas adaptativas o maladaptativas. Las respuestas adaptativas refieren a cómo nosotros enfrentamos la circunstancia de manera eficiente y nos reincorporamos frente a la circunstancia estresante. ¿Y qué pasa? Para el organismo activa dos formas de hacer frente a la amenaza. Está el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que su mismo nombre lo dice, que se activa de forma automática cuando consideramos que hay un agente estresor en el entorno. Entonces existen dos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que activa, el que nos prepara para esa acción de lucha o huida y nos genera ciertos mecanismos de defensa. Entonces, el sistema simpático aumenta nuestra presión cardíaca, aumenta nuestra frecuencia respiratoria, aumenta la presión, la tensión muscular y dilata las pupilas, todo con el fin de poder preservarnos, generar nuestra supervivencia y hacer frente a ese estímulo, tanto para huir o enfrentarlo. Puede llevar sangre a las piernas para que podamos correr más rápido o a los brazos si queremos enfrentar la circunstancia. Generalmente, pues esto se debía a las circunstancias antepasadas cuando tenemos que enfrentar amenazas reales, y en el presente, aunque esas amenazas no atentan contra nuestra vida directamente, como lo haría un tigre o un mamut, etcétera, nuestro cerebro aún considera que esa amenaza es tan peligrosa como lo fue en el pasado, ya que nuestro cerebro pues sigue manejando esos mismos mecanismos un poco más primitivos. También tenemos el parasimpático, que es el que se encarga del equilibrio y la relajación. Entonces, nos prepara para relajarnos un poco más, para disminuir la respuesta que se activó con el simpático, es decir, relaja nuestros músculos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la respiración, todo el sistema digestivo empieza a funcionar correctamente y nos equilibra nuevamente. Ambos sistemas funcionan de manera prácticamente simultánea. Cuando se activa uno, el otro también, para relajar el organismo. Sin embargo, no siempre sucede esto, no siempre el parasimpático se activa o se activa de manera eficiente, porque existen otros factores que pueden superar esos umbrales y dejar activado sobre el sistema
simpático, entre los cuales se encuentra la intensidad del estresor, que puede ser leve, moderado o grave, y que esto puede verse determinado por la subjetividad que tiene el individuo frente al agente estresor. Hay momentos en que nosotros entendemos un agente estresor como grave cuando es leve, y de forma constante y repetitiva podemos generar mucho malestar en nuestro organismo, ya que sacamos de proporción nuestras respuestas fisiológicas frente a un agente estresor que no la meritaba, y puede generar muchos problemas. Y entre las fases de los agentes estresores, de cómo nosotros respondemos ante las amenazas, se encuentran tres principalmente. La fase de alarma. ¿Cómo podemos entender esto? Digamos que la fase de alarma puede activarse cuando entramos a un trabajo nuevo. Es una nueva situación, hay tensión, es normal. Y está bien, todo lo que es novedoso genera cierto estrés, pero este estrés no tiene por qué afectarnos de una manera negativa. Lo que empieza a afectarnos de manera negativa es la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Cuando la situación no termina, cuando hay un jefe que es muy fastidioso, compañeros de trabajo que no colaboran, y esta situación empieza a prolongarse en el tiempo. Entonces, con a medida que avanza esa situación, comienza nuestra medida de defensa comienza a ser insuficiente y entramos en la fase de agotamiento, donde empieza el estrés severo y genera ciertas consecuencias. El estrés crónico, la incapacidad de controlar el entorno, y eso también nos puede llevar a un estado de depresión porque somos incapaces de controlar ese estado de estrés que nos está afectando. O sea, nos vemos superados y nuestras defensas son insuficientes para hacer frente a ese estresor. Y ahora nos enfocamos un poco más en la duración. Cuando la duración se extiende de manera prolongada, nosotros tenemos un nivel normal de resistencia, que es que si hay un agente estresor y nosotros le ponemos fin a ese estresor inmediatamente, no pasa nada. Pero cuando entramos en la fase de alarma y en la fase de adaptación, esto comienza a generar una ansiedad, un momento de ansiedad donde nosotros tendemos a pensar en cómo podemos enfrentar esa situación estresante. Empezamos a pensar mucho en el futuro, sobre estrategias, sobre cómo evadir, cómo evitar, por ejemplo, cómo decirle a nuestro jefe que nuestros compañeros son malos con nosotros, planificar ciertas circunstancias y situaciones, pero a pesar de que estén en el presente, nuestro pensamiento dirigido hacia el futuro con el fin de cambiar ese malestar nos genera mucha ansiedad, nos predispone a estar muy estresados y muy ansiosos porque no podemos dar con una estrategia adecuada para superar ese estresor, y por lo tanto al entrar en la fase de agotamiento nos lleva a una depresión porque nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Tanto la ansiedad como la depresión pueden darse de manera simultánea. Podemos estar solo en la fase de ansiedad intentando luchar de manera constante, o estar en la fase depresiva, o en ambas. Esto se profundizará un poco más adelante. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo y la parte eh, corpórea se mantiene muy activada, todo el sistema simpático, empiezan a ocurrir unos trastornos psicosomáticos, que es cuando en el momento en que el estresor, o sea, toda la parte mental comienza a verse superada, el cuerpo se empieza a resentir, el cuerpo lo empieza a sentir. Entonces, inicia el malestar en la mente, pero el cuerpo lo siente. Entonces, comienza, como el sistema simpático está activado constantemente, empiezan los problemas cardiovasculares, gastrointestinales, problemas en la piel, en el estómago, en la digestión, en los músculos, los temblores, los dolores en los oídos, las palpitaciones, las arritmias, todas estas situaciones, porque el organismo perdió el control de sí mismo. Como ve amenaza en toda parte, está ansioso en toda parte, y los agentes estresores están permanentemente y constantemente en el tiempo, el cuerpo dice, la supervivencia es lo importante, y como hay tantos agentes estresores, entonces estamos en peligro todo el tiempo. También ahora vamos a pasar a la neurobiología de las respuestas adaptativas. Entonces, no solo es en la parte del cuerpo, sino también en la parte cerebral, de cómo la comunicación entre neuronas no solo consiste en una comunicación eléctrica, sino también química.
Y en esa parte química encontramos varios neurotransmisores, de los cuales voy a mencionar solo 5, entre los cuales ustedes pueden observar que algunos son de la felicidad: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina, pero que estos también, al verse alterados por las situaciones estresantes, pueden generar depresión o ansiedad. Por ejemplo, cuando la serotonina se altera, puede generar una baja tolerancia a los estímulos adversos y llevar a una depresión, porque nos vemos incapaces de superar esa situación estresante. Nos sentimos superados, y como nos sentimos superados de forma constante y repetitiva, creemos que somos inútiles, incapaces de hacer frente a esa adversidad, y nos deprimimos también. Obviamente la depresión tiene muchos más factores, pero por el estrés se puede entender bastante bien. Y también tenemos el neurotransmisor llamado cortisol, que es el relacionado directamente al estrés. Una gran cantidad de estrés produce una alta carga de cortisol que nos puede afectar en la digestión, aumentar el azúcar en la sangre, mayor grasa, pérdida de sueño, aumentar frecuencia cardíaca, y el sistema inmunológico se debilita. Entonces, no solo debemos considerar el estrés como una afectación a nivel psicológico, sino cómo nos afecta también a nivel físico, tanto a nivel neuronal como a nivel fisiológico, en todas las partes del cuerpo. Y continuando en la parte del cerebro, tenemos 3 partes importantes a resaltar: amígdala, hipocampo y neocorteza. ¿Por qué las menciono? Porque el hipocampo es una parte del cerebro con forma de caballito de mar. Aquí en la diapositiva se puede ver en la ubicación donde está, que se encarga de almacenar los recuerdos, de la memoria. Y junto con la amígdala, que la amígdala se encarga de darle ese toque emocional a los recuerdos que estamos almacenando, de las experiencias que estamos viviendo. Entre mayor sea el impacto de la experiencia difícil, traumática, estresante, mayor será la intensidad de la emoción asociada a ese agente estresor. Estamos hablando como de una situación tanto cotidiana, que podría pasar desapercibida, como un estrés postraumático, donde el temor es bastante intenso y puede acompañar a la persona prácticamente durante toda su vida, debido al trauma y esa carga emocional tan difícil, con el fin de proteger al organismo. Y también tenemos la neocorteza, donde están las funciones cognitivas, como la planificación, el pensamiento, el razonamiento, el control emocional, la memoria, la percepción sensorial, el lenguaje, con el cual, que es la parte que se encuentra detrás de nuestra frente, que es donde nosotros podemos tener cierto control sobre el estrés. Podemos controlar cómo experimentamos esas emociones, esa subjetividad, y entender muchas veces que nosotros tenemos el control de los agentes estresores y de cómo los enfrentamos, y de qué estrategias podemos utilizar de manera más efectiva para hacer frente a esos agentes estresores y cómo cambiarlos adecuadamente. Y entonces, ¿cómo se realizan esas estrategias? Nosotros tenemos un procesamiento psicológico que, según el psicólogo Richard Lazarus, se divide en evaluación primaria o en evaluación secundaria. La evaluación primaria consiste principalmente en un carácter emocional, y la evaluación secundaria un poco más racional. La evaluación primaria es una parte un poco más instintiva de nosotros, y para poder entender este punto un poco mejor, vamos a hacer una referencia con un ejemplo de cómo en una relación con una persona, digamos, narcisista, esa persona tiende a ser un poco controladora con la pareja, manipuladora, mentirosa, pero en una evaluación primaria la persona se encuentra cegada, dejándose llevar por las emociones, permitiendo ese abuso, ese maltrato y esas condiciones que generan mucho malestar en la persona, y por lo tanto la va a estresar demasiado. Y si la pareja es el agente estresor que permanece constantemente activando los agentes estresores, pues las defensas de la persona se van a ver disminuidas, atacadas y vulneradas, porque el agente estresor es una persona que está muy cercana y no puede darse cuenta de cómo salir de esa situación y de cómo enfrentarla. En ese caso necesitaríamos de la evaluación secundaria, que contemple un balance, activa esa corteza prefrontal, que es la que genera pues esas estrategias, escuchar a las otras personas, a los amigos, a los colegas, entender que está bajo una manipulación, entender que está bajo un control emocional, bajo una vulnerabilidad emocional, y es lo que permite encontrar los recursos para enfrentar esa amenaza. Si se necesita hablar con las personas, ir a un psicólogo, a un psiquiatra, o alejarse del agente estresor, que vendría a ser esta persona narcisista. Entonces es como muchas veces nosotros evaluamos de distintas formas
un mismo agente estresor y cómo a veces esto nos impide alcanzar o no ciertas respuestas para poder superar esta amenaza de manera eficiente. ¿Y qué pasa? Digamos, muchas veces cuando el agente nos genera mucho temor, cierta incertidumbre, incapacidad, pensamos muchas veces en ese agente estresor, tenemos miedo y muchas veces ese miedo se puede transformar en un ataque de pánico, donde percibimos los estímulos ambientales estresantes como una amenaza constante que no desaparece, por ejemplo, y esto muchas veces es una interpretación psicológica. Por ejemplo, algún agente estresor que nos haya atacado en la calle, nos hayan hecho daño, nos hayan maltratado, nos hayan violentado de alguna forma, podemos creer que todas las personas a nuestro alrededor quieren hacernos daño o tener temor hacia la muerte o generar temor hacia la muerte de algún ser querido. Entonces eso puede provocar cierto ataque de pánico en donde somos incapaces de entender ese agente estresor y el cuerpo reacciona de una manera fuerte, de una manera abrupta, donde no puede hacer frente a esa amenaza. O sea, es tan fuerte la ansiedad que está sintiendo, el temor que provoca, que genera un ataque de pánico. Es decir, es tanto el temor y tanto el desborde emocional que la persona se queda sin recursos, es incapaz de hacerle frente y como es de manera constante y repetitiva y sabe que no le puede hacer frente a esa amenaza o no, al menos desde la parte emotiva, la persona irremediablemente podría llegar a entrar en un ataque de pánico y perder el propio control del organismo, ya que recordemos que muchas veces el sistema simpático es el que sigue activo y las emociones terminan gobernando sobre nosotros mismos. También debemos entender que existen dos tipos de estrés, un estrés positivo y un estrés negativo. A veces nosotros tendemos a pensar que el estrés es solo negativo, o sea, que el estrés no sirve para nada, así como dándole matices como a las emociones, de que algunas son buenas, algunas no. En realidad, el estrés es necesario. Si no fuera necesario, pues no existiría. El estrés positivo nos permite estar preparados para la amenaza, entender, planificar, sentir seguridad. Es decir, el estrés positivo nos prepara, nos da fortaleza. Podemos calcular, volver las situaciones un poco más predecibles, enfrentar las amenazas de manera eficiente y enfrentarnos a las situaciones novedosas y controlarlas. Es decir, tener control sobre las situaciones estresantes. Mientras el estrés negativo, llamado distrés, el estrés positivo es eustrés y el estrés negativo es distrés, es a lo que usualmente entendemos como estrés, a las sensaciones desagradables, incontrolables, que no elegimos y que nos generan incertidumbre, que muchas veces nosotros no sabemos cómo afrontarlas y cuando es de mayor intensidad y se prolonga con el tiempo, pueden generar mucho malestar en nosotros. En la gráfica podemos ver que usualmente estamos en un grado de calma. Primero es el eustrés, o sea, la primera como fase de alerta, de alarma, que nos prepara para situación novedosa, pero cuando se mantiene en el tiempo y su impacto es mucho grave en nosotros, ya se vuelve distrés y perdemos el control de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos entender esta situación? Desde esta situación y cómo poder entender el estrés desde una manera psicológica y preparándonos para comenzar a planificar estrategias de afrontamiento, nos vamos al modelo cognitivo de Aaron Beck. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Beck afirma que nosotros desde que nacemos estamos sujetos e inmersos en un mar de experiencias, de emociones, de creencias que nuestro entorno nos va introduciendo según nuestra cultura, nuestra educación, nuestra familia, nuestras experiencias. Crecemos con un bagaje de creencias y que eso nos va a determinar lo que somos nosotros y cómo vamos a reaccionar frente a los agentes estresantes. Por lo tanto, esto es muy subjetivo y depende de cada uno. Aunque dos personas hayan nacido en la misma cultura, no significa que la misma familia los haya criado o que hayan sido educados de la misma forma para hacer frente a amenazas estresantes. Y asimismo, según estas creencias, podemos tener en mayor o menor medida mecanismos de defensa que nos preparen para hacer frente a esas amenazas.
hay ciertas creencias que nos pueden hacer mucho más vulnerables, ciertos errores cognitivos, por ejemplo, creer que yo soy incapaz de hacer frente a esa amenaza estresante porque mis padres me dijeron a mí que yo era incapaz de lograr mis metas y mis logros en la vida. Entonces viene una amenaza estresante y como yo creo lo que mis padres me dijeron que yo era, entonces creo que soy incapaz de enfrentar esa amenaza estresante y no le puedo hacer frente a esa amenaza porque también mi autoestima se vio mitigado y reducido por ese estilo de crianza que yo tuve. Eso es lo que llamamos un error cognitivo, patrones cognitivos negativos que llevan a una depresión porque no podemos y no tenemos los recursos psicológicos para hacer frente a esa amenaza por nuestras creencias. Entonces, todas estas cogniciones generan esquemas cognitivos que se arraigan a lo profundo de nuestra mente, de nuestra psiquis. Estamos hablando de unas creencias muy profundas y muy arraigadas a nosotros mismos. Unas creencias que nos permiten entender el mundo y que sirven de manera automática. Muchas veces reaccionamos de manera automática frente a estos eventos y a estas situaciones, y que a veces nos sentimos amenazados y por eso respondemos con ira o rabia porque creemos que nos están haciendo daño, como quizá nos pudieron haber hecho daño de niños, cuando nos hicieron creer que éramos incapaces de llevar estas situaciones por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta de con qué tipos de creencias nosotros estamos enfrentando estas amenazas, si son creencias disfuncionales o funcionales que nos generen ciertos recursos para poder enfrentar esas amenazas. Hay unos tipos de creencias que son esenciales y otros que son superficiales. Esenciales es que están muy arraigados y son muy profundos, que nos afectan de manera profunda. Y superficiales las aceptamos de manera automática como válidas, pero que podemos llegar a cuestionar, digamos, ciertas creencias por nuestra identidad, ciertos comportamientos, pero hay otras que son esenciales, que ya corresponden principalmente a nuestro estilo de crianza y tienen mucha relación con la infancia. Entonces, es cómo nosotros podemos entender y qué pasa, que estas esenciales inclusive llegan a ser inconscientes, o sea, nosotros no podemos llegar a cambiar una creencia de la cual no somos conscientes que tenemos, porque creemos que el mundo es así y que nosotros tenemos la razón. ¿Y por qué funciona de esa forma? Porque el cerebro empieza a integrar ciertas creencias, ciertos mecanismos que funcionan de manera automática para responder generalmente de la misma forma a ciertos estímulos estresantes, para no estar siempre pensando en cómo debo responder a esto, qué le debo decir a esta persona, cómo debo comportarme en esta situación, porque ya el cerebro desde el nacimiento ha captado muchísima información y consolida ciertas formas de comportamiento y pensamiento que nos pueden limitar y nos lleva a un esquema cognitivo maladaptativo que nos puede afectar mucho en nuestra autoestima, en la forma en cómo nosotros nos vemos. Por ejemplo, las críticas de nuestros padres respecto a nuestra forma física, nuestra forma de pensar, a nuestro estilo de crianza, ciertas humillaciones, cierto maltrato, cierta negligencia, cierto abuso, por ejemplo, los adultos, nuestros padres que sean negligentes con nosotros y a veces amorosos, podemos pensar que el mundo es así, que nos va a maltratar, que nos va a hacer daño, que nos van a engañar, que nos van a mentir. Entonces, muchas veces crecemos con esas ideas inconscientes en nuestra mente y creemos que el mundo funciona así. Y eso mismo puede determinar cómo nosotros vamos a hacer frente a los agentes estresantes, sea internos o externos en nuestro proceso cognitivo. Y por ejemplo, el sujeto puede atribuirse la culpa de lo sucedido porque muchas veces se ve a sí mismo como una víctima. Pierden confianza, no están muy claros de lo que sucede. Y ¿esto a qué se debe? Cuando generalmente hay cierta negligencia paterna o ansiedad anticipatoria, angustia del pasado. Son muchas situaciones que generan cierto malestar en el individuo y que pueden realmente hacerlo muy vulnerable y muy susceptible a enfrentar ciertos agentes estresantes. Por ejemplo, o abandono y negligencia puede llevar a una pareja narcisista a permitir el abuso o que un adulto golpee a un niño
pensará que el golpe significa amor y cariño, y probablemente ese mismo golpe lo haga a sus parejas, porque dirá, bueno, a mí me corrigieron así, pues es que es así. Hay ciertas cosas que las personas no corrigen y que los hace también vulnerables a estas situaciones. ¿Y, y cuáles son las consecuencias? Que tiene un conflicto, un concepto negativo de sí mismo, una interpretación negativa de la experiencia y un concepto negativo del futuro. Cuando la percepción es negativa de manera general, piensa negativa de su entorno, piensa de forma negativa de sí misma, tiene una baja autoestima, una baja autoimagen, no tiene amor propio, todo eso lleva realmente a una persona deprimida, una persona que ve todo con un matiz de negatividad, con un matiz de tristeza, con un matiz de vulnerabilidad, con un matiz de que no puede hacer frente a la vida porque la vida es así cruel, triste, de abandono y de susceptibilidad, y pues irremediablemente pues debido a ese pensamiento llega una depresión, porque no se trata en sí mismo del pensamiento, sino de que ese pensamiento se repite siempre, constantemente, y aunque le hagan halagos a la persona y crean que la persona es maravillosa, la persona no lo va a creer, porque su creencia profunda va a decir, estos me están mintiendo, o no es la verdad es que yo soy malo, soy mala persona y nunca he podido agradar a nadie. Entonces, todos esos pensamientos van a pesar mucho más que lo que puedan decir las personas de ellos mismos y se vuelven muy perjudiciales, principalmente en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir el estrés, la ansiedad y la depresión? Ya para finalizar, hay 6 estrategias que hay que considerar y tener en cuenta. Primero, el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Miles de estudios han demostrado cómo puede reducir la depresión, la ansiedad y el mismo estrés, incluso con mejores tasas de efectividad que los mismos antidepresivos y ansiolíticos. ¿Por qué? Porque no, incrementa la confianza, incrementa la autoestima, crea empoderamiento, hace conexiones sociales, sí, porque no solo está modificando la parte fisiológica, también está ayudando a mejorar la parte cognitiva, a generar esa confianza, esa mejor autoestima, etcétera. La alimentación, por supuesto, ayuda mucho a tranquilizar la mente con los vegetales, principalmente con magnesio, potasio y todo eso, ayuda a tranquilizar y a tener mucha más energía. Y si no estamos consumiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos refinados, todo eso que también aumenta la ansiedad, nos pone ansiosos, nos llena de energía y no sabemos cómo hacer. Si comemos de forma correcta, a las horas adecuadas, se van a encontrar una mejoría notable tanto en la reducción del estrés como la ansiedad y la depresión. Lo mismo, el sueño, un descanso reparador ayuda muchísimo a tener más energía, a descansar, a mejorar el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si dormimos mal en la noche, vamos a sentirnos cansados al día siguiente y esa sensación de pesadez, de tristeza, de angustia, de malestar, de letargo, de estar lentos, también se acompañan y hacen parte de la depresión, pues se va a ver afectados porque no vamos a tener energía para mucho. Entonces un descanso reparador ayuda muchísimo a aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión. Los pensamientos y las emociones, por supuesto, pensar en nosotros mismos, mejorar nuestra autoestima, nuestra autoimagen, el amor propio, construir y pensar de manera positiva a nosotros mismos y ser capaz de entender que nosotros podemos superar esas condiciones, que contamos con los recursos y buscar la manera de desarrollarlo, ayuda muchísimo a mejorar nuestro estado anímico. Por ejemplo, el perdón, la gratitud, la amabilidad evitan que nosotros estemos pensando mucho en el pasado, pensando demasiado en el futuro, sino concentrarnos en un presente donde estemos mucho más tranquilos, mucho más calmados y serenos enfrentando esas adversidades. Y nos vamos a dar cuenta cómo esos recursos que creíamos no tener los vamos a potenciar y nos vamos a dar cuenta que sí los teníamos y que los podemos manejar muy bien. Y también el manejo del estrés, o sea, las causas del estrés varían de persona a persona, pero identificar las causas ayuda también a desarrollar estrategias de afrontamiento junto con todas las demás mencionadas para poder hacerles frente y no solo estar evadiendo los síntomas porque nos sentimos estresados, entonces vamos a mirar películas, a fumar, a tomar alcohol, a jugar videojuegos, a evadir el problema. Pues no, evadir o llenarnos de medicamentos no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo las circunstancias. Tenemos que ir a atacar directamente los síntomas y reducirlos y trabajar para
que desarrollemos estrategias adecuadas del afrontamiento del estrés. Y por supuesto el apoyo social es muy bueno, grupos de apoyo, ir al psicólogo, al psiquiatra, ayuda muchísimo a sentir que no estamos solos, a sentir que hay personas que están pasando por lo mismo y que también hay personas que nos pueden ayudar en nuestro proceso. Con eso finalizo este momento y espero que les haya gustado. Y también, si me quieren escribir para responder alguna pregunta, estoy muy atento a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgar. Gracias a todos ustedes, como dijo Edgar, por estar aquí. En las redes sociales, en Facebook, lo pueden encontrar como psicólogo Edgar Bermeo y estará él, bueno, pues abierto a responder cualquier pregunta que tengan. Ha sido muchísimo gusto compartir con ustedes esta noche y bueno, vamos a estar compartiendo más programas con ustedes, entonces estén atentos para eso. Muchas gracias.